Entonces quiero que vayamos a Efesios 4, 17 hasta el 24. Nos ponemos sobre nuestros pies. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Así en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, la justicia y santidad de la verdad. Amén. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por mi vida, Señor, porque una vez más me das el privilegio, Señor, de estar acá, Señor, compartiendo tu palabra, Señor. Que sea yo ese canal de bendición, Señor, que tú quieres utilizar, y que a través de mí sea tu palabra enseñada a tu pueblo, Señor, y que tu palabra pueda llegar a la mente, a los corazones, que sean redarguidos y que sean enseñados, instruidos a través de tu palabra, Señor, porque es lo que tú quieres, que aprendamos de ti, que tu palabra se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, para vivirla y ponerla por obra, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el título de este mensaje lo he querido titular Síntomas de una muerte espiritual. A manera de introducción quiero decirles que cuando estamos enfermos en nuestro cuerpo físico, sentimos alguna dolencia en nuestro cuerpo, y la ciencia ha dado que cuando tenemos un dolor de cabeza, puede que algún miembro de nuestro cuerpo esté siendo afectado, y se siente un dolor de cabeza y uno cree que es un dolor de cabeza simplemente y no hace mucho caso, pero en realidad puede ser que algún otro problema está surgiendo en nuestro cuerpo, pero viene a nuestra cabeza un dolor y hay que acudir al médico. Ya el médico viene, nos mira, nos hace una serie de preguntas: cuáles son los síntomas, cómo te sientes, y a medida que nosotros le vamos contando nuestros síntomas y todo lo que hemos estado sintiendo, él ya mira cuál puede ser la razón y cuál puede ser la enfermedad que estamos teniendo, y nos manda tal vez unos medicamentos, nos manda que nos abstengamos de comer algunos alimentos, y nos manda una fórmula, una serie de requisitos que debemos de cumplir, porque si esa enfermedad sigue, puede ser una enfermedad que puede llevarnos a la muerte. Entonces hay que atender a las recomendaciones del médico y hacer caso a sus órdenes. Amén. Esto es como para que vayamos teniendo claro lo que Dios quiere enseñarnos hoy a través de su palabra. Acá el apóstol Pablo había instituido su iglesia. El apóstol Pablo, preso en el Señor, vino a Efeso a levantar una iglesia allá, y viene y reconviene a estos hombres, a esta iglesia, y les enseña lo que Cristo había estado haciendo por ellos, lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario, que al morir nos perdonó de nuestros pecados, nos dio nueva vida, nos dio una nueva vida en Cristo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y él les enseñaba, tal vez con su testimonio, porque él era perseguidor de la iglesia, pero ahora se había convertido a Cristo teniendo un encuentro con él, y me imagino que él les contaba de su testimonio y les daba a entender lo que Cristo había hecho por él, y el sacrificio que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, y los iba conduciendo a una vida de la cual tenían que dejar muchas cosas para que ellos fueran y formaran parte de un cuerpo, siendo la cabeza Jesús. Jesús era la cabeza de ese cuerpo, pero entonces él les enseñaba muchas cosas, diciéndoles cómo se debían de comportar, cómo debían de manejarse de ahí en adelante, porque ya Cristo nos había perdonado nuestros pecados, nos había limpiado de toda maldad,
y ahora era necesario que andaran conforme a lo que Cristo les había enseñado. Pero acá vemos que se encuentra con algo diferente. Acá en el 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Tal vez por la ausencia de Pablo, la iglesia se estaba desviando a tener unos comportamientos tal vez ya no cristianos, tal vez unos comportamientos como la gente gentil. La gente gentil tiene unos comportamientos de los cuales nosotros ya habíamos salido de ellos, y ese comportamiento no era agradable a los ojos de Dios. Para los gentiles es muy normal porque ellos están en ignorancia, ellos no sabían la verdad y no tenían la verdad. Pero para el pueblo de Dios, para la iglesia, para su cuerpo que ya había sido enseñado e instruido, sí era de llamarle la atención y amonestarles, porque según Pablo ya estaban andando conforme a los gentiles, estando ya conocedores de Cristo y llevando mucho tiempo en la iglesia. Entonces viene y les dice en el 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Acá vemos una iglesia que estaba siendo dura de corazón. Estaba una iglesia que se estaba endureciendo, tal vez ya no estaba atendiendo a la palabra de Dios, tal vez ya la palabra de Dios llegaba y ellos la oían, pero no hacían caso. Si hacían caso por un momento, a los siguientes días se les olvidaba y volvían y caían en el mismo error. Y vemos que la dureza de corazón se da muchas veces, a veces porque la dureza a nuestro corazón puede llegar porque el cónyuge de pronto pelea con su pareja y le dice: vos no servís para nada, vos sos un inútil, y eso trae dureza a nuestro corazón. También trae dureza a nuestro corazón, tal vez no, con nuestras palabras que le decimos a nuestros hijos por culpa de una pelea que tengamos con el cónyuge, y a través de esa pelea descargamos nuestra rabia en nuestros hijos y les decimos cosas, y eso hace que también endurezca sus corazones. La dureza de corazón también puede venir por una mamá que tuvo un embarazo tal vez no deseado y quiso abortar ese bebé, ese niño o niña, y él al nacer se da cuenta que tal vez sus padres dicen que fue causa de un error, que tal vez no fue deseado, que tal vez no lo quisieron, no quisieron que él naciera, y eso afecta al niño y eso trae dureza de corazón. Pero también vemos que la dureza del corazón es el pecado también. El pecado trae dureza a nuestro corazón. Cuando estamos andando en pecado, que es un síntoma que endurece nuestros corazones, el pecado, como en el pueblo de Israel cuando salió cautivo de Egipto, su corazón estaba endurecido y no querían atender a la voz de Dios. Dios hablaba, Dios hacía milagros en medio del desierto, les proveía todo lo que necesitaban, pero ellos al siguiente día volvían y murmuraban y pecaban contra Dios. Su corazón estaba endurecido. Cuando un corazón endurecido lo podemos poner como ejemplo, porque la palabra de Dios también dice en los diferentes terrenos que hay, cuando hay un terreno duro, es comparado a un camino que por el tanto trasegar de la gente se va volviendo duro, y ya es difícil de cavar en él, y la semilla cae ahí y no echa raíz profunda y se muere porque el terreno es muy duro. Y así es cuando nuestro corazón está duro por el pecado. Cuando nuestro corazón está duro a través del pecado, viene la palabra de Dios y por un momento la recibimos y la aceptamos, pero al siguiente día tal vez se nos olvida lo que Dios nos dijo, se nos olvida Dios que nos estaba hablando, que nos dijo de tal pecado que debiéramos de dejar, y al día siguiente como que se nos olvida y seguimos pecando y seguimos haciendo las cosas y vamos teniendo un corazón endurecido. El otro síntoma lo podemos ver en el verso 18, en el verso 19, perdón, que dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces aquí vemos que hay un pueblo que ha sido enseñado por Dios, pero que ahora no tenían sensibilidad hacia el pecado. Esa insensibilidad los hacía pecar y ya ellos no sentían dolor. Esa insensibilidad que ellos tenían ya los llevaba
a cometer toda clase de impurezas, pecados, muchos pecados que tenía el pueblo antes y que habían vuelto a ellos, y ya pecaban, pero no tenían ese dolor por pecar, porque ya eran insensibles al pecado, y eso los hacía no sentir dolor y los hacía pecar. Un ejemplo de insensibilidad, para que tengamos como más en cuenta, es, yo me he criado en el campo y he sido del campo. Cuando un ternero pequeño nace, a medida que va creciendo, se le hace una pequeña operación para que los cuernos no le nazcan, para que ellos caigan, pero es un procedimiento bastante fuerte. Se calienta un aparatico, se le pone en el cacho, alrededor del cuerno, y se le cauteriza las venas que van hacia el cuerno para que estas venas no lo alimenten y el cuerno se caiga y no tenga vida. Y eso es lo que hace la insensibilidad en nosotros a través del pecado. La insensibilidad por nosotros pecar y no poner cuidado a lo que Dios nos dice cada día, que Dios nos habla en su palabra, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y cuando somos insensibles, estamos siendo como cauterizados, y ya ese Espíritu Santo, esa conexión que tenemos con Dios, la vamos perdiendo y vamos muriendo espiritualmente. Vemos que ya el Espíritu Santo en nosotros no se mueve, vemos una frialdad al orar, vemos tal vez una pereza al buscar de Dios en su palabra, vemos tal vez una pereza al congregarnos, y ya no se nos da nada estar pecando y viniendo a la iglesia. Somos insensibles y pecamos y seguimos pecando. Y como no estamos en el tiempo que cuando Dios, en el tiempo antiguo en que el pecado era tratado y se decía que era ojo por ojo y diente por diente, y ahora como no vemos mucho como el castigo de Dios en nuestras vidas a través de nuestro pecado, nos vamos volviendo más insensibles a Él, porque no vemos ninguna consecuencia, pero sabemos que cada pecado trae su consecuencia. Cada pecado en nuestras vidas trae consecuencias espirituales, físicas, y en toda área de nuestras vidas trae consecuencias. Pero como somos insensibles, podemos asociar esto como el pecado de la lepra. Y el pecado de la lepra era una persona que era contagiado de ella y podía estar enfermo y no se daba cuenta si pasaba por algún lado y dejaba un pedazo de carne, un dedo, una mano, y simplemente se le desprendía de su cuerpo y no sentía, porque eso es la lepra. La lepra hace que el cuerpo no tenga sensibilidad, y usted puede pasar por cualquier lugar y estarse dejando sus pedazos de cuero, de carne por ahí, y usted no sentir nada, porque eso hacía la lepra, no tener sensibilidad. Y eran apartados, eran aislados, porque también era algo que era desagradable, eran inmundos los que tenían lepra y eran apartados del pueblo. Entonces esto les traía muchas consecuencias. Entonces vemos que la insensibilidad al pecado es algo que es un síntoma más de lo que Dios nos muestra acá, que es un síntoma más de lo que estamos enfermos con el pecado y que podemos estarnos conduciendo a una muerte espiritual lentamente y no nos estamos dando cuenta. Acá en el verso 20 viene Pablo y les dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a su manera y vieja pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Aquí vemos de pronto un apóstol Pablo ya enojado con el pueblo, porque les había enseñado todo lo que Cristo había hecho por ellos, les había enseñado cómo debían de conducirse en la vida cristiana, dejando todo pecado, toda maldad. Y viene y les dice: ustedes no han sido enseñados así, ¿por qué están haciendo estas cosas ahora? Porque habiendo aprendido de Cristo y habiendo visto las cosas que Cristo hizo por vosotros y habiendo empezado una vida cristiana bien y temerosa y apartados de Dios, apartados del pecado, ¿cómo es posible que ahora estén cayendo nuevamente en estas cosas? ¿Cómo es posible que estén ahora murmurando? ¿Cómo es posible que estén ahora fornicando? ¿Cómo es posible que estén ahora tal vez murmurando de los demás, tal vez chismoseando, tal vez enredándose en cosas que para Dios son pecado? Y viene y les reconviene: ustedes no han sido enseñados así, yo no les enseñé esto, porque
Él les había enseñado una manera distinta de vivir, una manera distinta de portarse en este mundo, una manera de ser luz en medio de las tinieblas, y que ellos fueran reflejo y fueran parte de ese cuerpo de Jesucristo, y que ese cuerpo, por Jesucristo ser cabeza, era dirigido por Cristo, y ya como que no tenían a Cristo en poco, y ya como que Cristo no era el que los dirigía, ya ellos eran dirigidos por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos y avaricias, toda clase de pecados estaba en ellos. Entonces Él les dice, ustedes no han sido enseñados así, Cristo no nos ha enseñado ese camino, no nos ha enseñado esa forma de vivir. Y entonces tal vez vemos un apóstol acá dándoles duro porque estaban haciendo cosas que ya a Dios no le agradaban. Entonces vemos que eso es consecuencia del pecado que ellos venían trayendo. Acá si vamos al Salmo, aquí vemos un personaje que quizás tal vez estaba pasando por un momento tal vez de la misma situación, muerte espiritual y muerte también física, porque se estaba desgastando. Quiero que vayamos a Salmos 32. Salmos 32 nos habla del pecado del rey David. No sé si muchos lo conocen, pero no vamos a ir a esta cita, pero para que la tenga presente, lo encontramos en 2 Samuel, versículo 11, capítulos desde el 3 hasta el 27. Era un pecado que David había cometido, estando con una mujer, Betsabé, que era la mujer de Urías Eteo, y dice la palabra de Dios que era tiempo de que los reyes estuvieran peleando, estuvieran en la guerra, y él no fue a la guerra, sino que se subió a la azotea de su casa. Tiempo de ocio y de desocupación, cuando debiera estar peleando, miró a esta mujer y la deseó y la llamó y estuvo con ella, y ella quedó en embarazo, quedó embarazada de él, y él, por cubrir ese pecado, mandó a este hombre y prácticamente lo condenó a muerte, porque lo mandó a las filas del ejército que fuera al frente, y ahí a este hombre lo mataron, y ya él pudo tomar esta mujer, y él intentó encubrir este pecado, y quedarse con él, pero viene un profeta de Dios y le habla a él diciéndole que él había pecado. En forma de parábola le dijo que había un hombre que tenía muchas posesiones, muchos corderos, muchos animales, y que había tomado la oveja de un hombre que solamente tenía una, y él dice, este hombre es digno de muerte, y el profeta le dice, ese eres tú. Y él, ya viéndose descubierto su pecado, se dice que se siente mal, se siente ya descubierto y se envuelve en ceniza y en silicio. Pero mire lo que dice aquí en el 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí vemos a un rey David muriendo espiritualmente, y también se sentía morir en vida. ¿Por qué? Porque no había pecado y estaba encubriendo ese pecado, y él dice que ahora se sentía morir, como un árbol que estaba frondoso, con sus hojas verdes, pero que ya ahora se siente como en un verano. Sabemos que los árboles, las plantas, el alimento de ellas es el agua. Si no hay agua, ellas se mueren, y él se siente ya así muerto. Él dice, mientras callé mis huesos, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, y me gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor como en sequedades de verano. Él veía ya venir una muerte espiritual. Sabemos que este pecado también trajo una muerte física, porque más adelante ese hijo iba a morir, iba a tener muchas consecuencias en su familia a través de este pecado, pero por él callar, él también se sintió morir espiritualmente.
y físicamente. Él dice que era como un árbol que se seca en medio del verano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo representa esa fuente de agua viva para nosotros, para tener vida, y ahora ya no tenía esa fuente, ese pecado lo había aislado de esa fuente que era el Espíritu Santo, y él se sentía morir, y era necesario confesar este pecado. Y dice en el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados, mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste mi maldad. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces aquí vemos a un rey David confesando su pecado, confesando que él había fallado, rindiéndose delante de Dios. Si vemos que el rey David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, era porque este hombre no era que no hubiera fallado, no era que fuera perfecto, él falló, pero inmediatamente falló, se rindió, se dio cuenta que estaba mal y pidió perdón a Dios. Y aquí en el mismo salmo dice que misericordioso es Dios y que Dios lo perdonó, que bienaventurado es el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Pero para ese perdón es necesario confesar delante de Dios nuestro pecado. Es necesario confesarle a Dios en qué hemos fallado, en qué estamos fallando cada día, en nuestro pecado, en nuestra forma de vivir, de andar. Tal vez estamos encubriendo pecados delante de Dios, no sé qué pecado podamos tener. Sabemos que no somos santos, que somos pecadores, que cada día fallamos con una cosa u otra, pero es necesario pedir perdón a Dios y acercarnos a Él y decirle que nos perdone, porque a Dios le fallamos hasta con el pensamiento. Hoy estamos bien, mañana estamos de pronto cayendo en algún pecado. Yo cuando empecé la vida cristiana, en forma de testimonio, les quiero contar que yo decía que yo era una persona buena. Yo no robaba, no mataba, pues no era ni vicioso, no era tomatrago. Me gustaba mucho la rumba, sí, pero yo creía que era una persona buena. Y cuando empezaron a hablarme de la palabra, yo fui muy rehúso a atender a la palabra. Y para llegar a los pies de Cristo, primero que lo que hice fue aprender a leer la Biblia, porque no la leía. Y entonces yo veía unos cristianos que me hablaban bonito, aunque se hablaba de ellos muchas cosas y decían que eran engañosos, que el pastor necesitaba acostarse con las mujeres antes de casarse. Entonces era una cuestión de que uno no confiaba mucho porque uno no tenía conocimiento, aunque no hablaba yo mal de ellos, pero sí tenía mis dudas. Pero cuando ellos llegaron a hablarme, lo primero que hice fue coger la palabra y empezar a mirar si lo que ellos enseñaban estaba en la palabra, si era cierto o no era cierto. Y a través de leer la palabra me di cuenta que yo no era tan bueno. Me di cuenta que en mí había mucho pecado, que tal vez las malas palabras, el egoísmo, la envidia, tal vez muchas cosas que habían en mí que yo creía que no eran malas, pero que estaban ahí simplemente en mi vida, y yo me creí una persona buena, cuando la palabra de Dios dice que no hay ni uno solo bueno en esta tierra. A Jesús vinieron y le dijeron maestro bueno, y él dice, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno y es Dios. Ni Jesús, siendo el mismo Dios, se creyó bueno, porque es que bueno no somos ninguno de nosotros. Nosotros pecamos con muchas cosas, con pensamientos, con palabras, con muchas cosas pecamos, y es necesario confesar ese pecado delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos limpie, para que Dios nos lave, para que a través de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, seamos limpios de pecado, porque dice que todo el que cree en Él es salvo. El que cree en Jesucristo, lo acepta en su corazón, Él perdona toda nuestra iniquidad, nuestro pecado, y nos limpia con su sangre, y somos limpios. Entonces es necesario confesar nuestro pecado delante de Dios. ¿Para qué? Para que seamos limpios en todas nuestras áreas de nuestra vida, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros, para que podamos tener una relación íntima con Dios, porque Dios no habita donde hay pecado, porque el pecado es suciedad, el pecado trae consecuencias,
y es necesario que lo confesemos para que Dios nos limpie. Miremos lo que dice acá en Efesios en el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire qué tan tremendo es acá que debemos de pedir perdón a Dios para ser limpios. ¿Y por qué debemos ser limpios? Para ser vestidos de nuevo. Porque yo me imagino que cuando ustedes compran, o todos nos pasa que compramos un traje nuevo para estrenar, yo no creo que nos lo pongamos sin bañarnos, ¿cierto que no? Primero nos bañamos, o habrá alguno que de pronto no se bañe y lo coloque, pero entonces lo ensucia. No, debemos de estar limpios para colocarnos ese nuevo vestido, y eso es lo que Dios quiere, que nos limpiemos a través del perdón que Él nos ofrece, que estemos limpios. ¿Para qué? Para que Él nos vista en esas vestiduras blancas, porque dice que sin santidad nadie verá a Dios, que dice que llenos de santidad, porque la santidad es estar libre de pecado, y no que no pequemos, sino que lo reconozcamos y le pidamos a Dios perdón cada día por el pecado que cometemos. Entonces es necesario estar limpios, es necesario pedir perdón a Dios, es necesario limpiarnos de todo lo malo que hemos dejado, y que por el trasegar y andar en la iglesia, tal vez decimos que ya somos salvos, sí, porque es una promesa de Dios, porque Jesús resucitó y murió por nosotros, y creemos que por venir a una iglesia, que por congregarnos, que por leer la palabra ya estamos salvos. Sí, la salvación es por gracia, y es un regalo de Dios que no merecíamos, es un regalo que, como dice la palabra, es un regalo que a nosotros nos fue dado, pero no fue tan barato como dicen. Costó la vida de un hombre justo que fue Jesucristo, y era algo que nosotros no teníamos con qué pagar, un precio muy alto, y Él vino y a través del sacrificio en la cruz del Calvario nos perdonó, nos justificó y nos dio nueva vida. Entonces, ¿cómo es que ahora intentemos volver a ese viejo hombre, a esa vieja manera de vivir? No, es necesario reconocer que nos estamos conformando, tal vez que estamos siendo duros de corazón y que no estamos atendiendo a la voz de Dios cuando nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Sabemos que la voz de Dios yo pensaba en un tiempo, ¿cómo será que Dios nos habla? La voz audible de Dios se puede escuchar también, pero Dios nos habla a través de su palabra, esa es la voz de Dios. Dios te habla a través de un siervo, porque cada persona que se para aquí a hablar de la palabra de Dios, independientemente la persona que sea, es palabra de Dios. Y a veces no la tomamos así, a veces simplemente vemos la persona que está parada, y no, el que está parado acá es puesto por Dios y está dando palabra de Dios. Tal vez a veces también nos encontramos en la calle personas que no son cristianas, que no son creyentes, y también nos hablan de Dios. También nos dicen, usted está hablando mal, usted es cristiano y mire lo que está haciendo. Y ellos no conocen, pero nos están viendo. Y también hay que reconocer que es palabra de Dios, que Dios perdona a esas personas, porque Él dice que si nosotros no hablamos, aún las piedras pueden hablar. Y ellos vienen y nos hablan y nos dicen, y eso es palabra de Dios, hay que recibirla, no con orgullo ni con altivez, hay que recibirla con amor, porque sabemos que Dios nos está mostrando un camino a seguir, vivir una santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, quiero concluir con esto de que somos nosotros pecadores, sí lo somos. Cada día pecamos con una cosa, con otra, pero que es necesario que cada día nos acerquemos delante de Dios y le pidamos perdón. Le pidamos perdón porque hemos fallado delante de Él. Fallamos sutilmente con un pensamiento, con una palabra, con una mirada, estamos fallando a Dios. Y es necesario reconocer ese pecado, es necesario reconocer que delante de Dios estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, que es necesario venir a Él. Y en esta noche quiero que ahí en el lugar donde esté cierre sus ojos y pueda decirle al Espíritu Santo que le muestre en qué áreas de su vida le ha estado fallando. No sé si por mucho tiempo, no sé si en estos días, no sé cuánto tiempo lleves con un pecado
que no has querido confesar delante de Dios y que lo estás contemplando y que tu corazón se ha vuelto tan duro que la palabra de Dios llega y la tomas pero no hace ningún efecto en tu vida. Tal vez estás tan insensible a la voz de Dios que ya no sientes dolor por lo que haces, ya pecas y como no ves consecuencias en tu vida lo sigues haciendo porque no vemos nuestra maldad y no reconocemos, estamos insensibles y nos estamos muriendo espiritualmente. Y Dios nos dice en esta noche que a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él vino y perdonó todos nuestros pecados. Él nos limpió y nos lavó, nos purificó con su sangre preciosa, pero que es necesario que confesemos nuestra maldad delante de Él. Es necesario que reconozcamos cada día que hemos pecado, cada día le fallamos a Dios y es necesario que nos acerquemos con un corazón humilde y humillado delante de Él, como lo hizo el rey David, humillando su corazón, pidiéndole perdón por el pecado que había cometido, porque cuando encubrió su pecado él se sentía morir, se estaba muriendo espiritualmente y tal vez muchos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento. Ya no sentimos ese amor que teníamos antes cuando conocimos de Dios, ese primer amor, el cual íbamos a la iglesia, el cual cantábamos, adorábamos, independientemente del clima, si llovía, si hacía el sol, si nos invitaban a un ayuno, si nos invitaban a un tiempo de oración, allí estábamos. Y parece que ese primer amor se ha ido perdiendo y junto con ese primer amor que se ha ido perdiendo, se ha ido endureciendo nuestro corazón y se ha vuelto insensible al pecado y estamos cometiendo pecado cada día y no estamos queriendo renunciar a él. Y lo más grave es que no lo estamos confesando delante de Dios, no lo estamos reconociendo y es necesario reconocer nuestro pecado delante de Dios para que Él nos perdone, para que Él nos limpie y nos purifique, para que podamos ser lavados y vestirnos con esas vestiduras blancas. Sabemos que a Dios le fallamos de muchas maneras, sutilmente le fallamos. En forma de testimonio quiero decirles que cuando en estos días, no hace mucho, yo había entrado en un proceso de santificarme para Dios, de obedecerle, de apartarme de muchas cosas y lo estaba haciendo a medida que iba aprendiendo, que Dios me iba hablando, iba dejando cosas en el camino y creía estar bien, creía que estaba bien porque estaba dejando mucho pecado y que estaba cambiando y que mi vida estaba siendo transformada. Y él un día viene y me dice: el hombre que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también se le cuenta por pecado. Y él me había llamado a este ministerio, a servirle a él, a predicar su palabra, y yo no quería. Y él me decía: estás pecando porque me estás desobedeciendo. Y yo miraba que tan fácilmente pecamos delante de Dios, que tan fácil pecamos cuando Dios nos da una orden de hacer algo, cuando Dios te dice: te necesito en la obra, necesito que vayas y le hable a las personas, necesito que vengas y lleves un discipulado, necesito que vengas y des consejería a alguien, necesito que prediques de mi palabra en el trabajo, en su casa, con tu familia, al vecino, y no lo estamos haciendo. Estamos fallando y estamos pecando y creemos que porque venimos a la iglesia, porque sabemos, porque conocemos, estamos haciendo las cosas bien. Pero si no le estamos obedeciendo a Dios en estas cosas que son tan mínimas y que creemos que no están mal, estamos fallando y estamos pecando, porque Él nos está diciendo: me estás desobedeciendo, y eso para mí también es pecado. No estás haciendo la obra a la cual te llamé. Y no sé si en este momento te sientes identificado con alguno de estos pecados, y quiero que le pida al Espíritu Santo que te traiga memoria en que estás fallando, y que en este mismo instante le pidas perdón al Señor y le diga una vez más: perdona mi maldad, mi iniquidad, no quiero volver a caer en este pecado, no lo quiero seguir haciendo. Haz mi corazón sensible a tu voz, un corazón sensible, ya no endurecido por el problema, por la dificultad,
o por el pecado, que sea un corazón sensible a tu voz, y que cada que peque me duela en el corazón porque te he fallado, y que me rinda delante de ti y te pida perdón, porque es necesario confesar ese pecado delante de ti para que tú nos perdones y nos des nueva vida y tengamos vida en Cristo Jesús, porque tal vez estamos muriendo espiritualmente y no nos estamos dando cuenta. Pero si hacemos esto, vamos a recobrar vida y vamos a estar nuevamente vigorosos y fuertes, porque Dios nos ama y Dios quiere que seamos luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que nuestra vida sea una vida íntegra delante de Él, que sea una vida íntegra, como nos decía en una prédica pasada, esa integridad que la perdemos tan fácilmente. Y la integridad es cuando no tenemos de qué avergonzarnos delante de Dios, que no tenemos nada que ningún hombre nos pueda reprochar, y que podamos presentarnos delante de Dios dignos de ser sus siervos, de servirle y de seguirle, obedeciendo su voz, a su mandato, a lo que Él nos ha llamado. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, por tu perdón, por ese sacrificio grande en la cruz del Calvario, Dios. Gracias te damos por tu Hijo Jesús, que muestra de tu amor nos lo enviaste para que nosotros viviéramos, y no es posible que ahora olvidemos ese sacrificio tan grande, Señor. Hoy te damos muchas gracias, Dios, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.